Afortunadamente, a pesar de todo, las expectativas positivas pueden cambiar la percepción que una persona tiene de la situación, al igual que las dramáticas y negativas. Los psicólogos llaman a esto el efecto de Pigmalión, según la obra de George Bernard Shaw del mismo nombre, en el que una golfilla maleducada se puede convertir en una correcta señorita. En un experimento realizado por el psicólogo Robert Rosenthal en una escuela de enseñanza primaria y por Leonor Jacobson en una de enseñanza secundaria, se llevó el efecto de Pigmalión un poco más lejos. Lo que queríamos demostrar era que las expectativas de un profesor podían realmente afectar la actuación intelectual de su alumno. Por ejemplo, su coeficiente de inteligencia. Realizamos un test que pretendía predecir el potencial académico, el test conocido como Test Harvard de adquisición flexional. Basándonos en este test, pero no teniéndolo en cuenta, dimos a cada profesor de la escuela los nombres de los niños de su clase que podrían llegar a ser brillantes durante ese año académico. Estos nombres se escogieron al azar del interior de un sombrero. Los niños no sabían en absoluto que los profesores esperaban algo de ellos. Se les dijo a los profesores que no advirtiesen a sus alumnos. Es decir, los niños nunca lo supieron. Un año después realizamos un nuevo test y nos encontramos que aquellos niños que los profesores esperaban que aumentasen intelectualmente realmente habían mejorado más que los niños sobre los que no se había dicho nada en particular. Es decir, los niños se vuelven más listos cuando los profesores esperan que se vuelvan más listos. Se ha llegado a la conclusión de que existen 4 factores que operan en la mediación o en la comunicación de estas predicciones de autorrealización, especialmente en la clase, aunque no solamente en ella. Veamos cuáles son estos 4 elementos que los profesores emplean con los niños que tienen mejores expectativas. El primer elemento es el factor clima. Los profesores tienden a crear un clima más cálido alrededor de los niños de los que se espera más. Son más agradables con ellos, tanto en lo que les dicen como en los canales no verbales de comunicación. Otro factor muy importante es el llamado factor input. Es algo que probablemente no sorprenderá a nadie. Los profesores enseñan más materia a los niños que tienen más expectativas. Después de todo, si piensas que un niño es menos inteligente y le cuesta más aprender, no te esfuerzas al máximo para enseñarle más cosas. Quedan aún 2 factores que marcan la diferencia. Uno es la oportunidad de respuesta, es decir, los niños tienen más de una oportunidad para responder si el profesor espera algo de ellos. Les preguntan más veces y les dejan contestar más ampliamente. Incluso les ayudan a dar forma a sus respuestas trabajándolas conjuntamente. El último es el efecto feedback. Este factor actúa en el sentido de lo que cabe esperar. Cuanto más se espera de un niño, más se le alaba, más se le refuerza positivamente para conseguir un buen resultado. Este efecto es más diferenciado si la respuesta es incorrecta. Una de las maneras de saber cuando el profesor no tiene grandes expectativas sobre un niño es cuando admite una respuesta de baja calidad. O sea que realmente no ampliará una respuesta insuficiente, quizás porque piense que el niño no es lo bastante listo como para aprovechar una clarificación adicional. En resumen, estos son los 4 factores: clima, input, oportunidad de respuesta y feedback. En la demostración de Jane Elliott en Iowa, los niños a los que se les suponía inferiores actuaban condicionados por las expectativas negativas de su profesor y por las tensiones creadas por su prejuicio. Mientras que en el experimento de Rosenthal y Jacobson, los niños que se suponía que eran superiores tenían el soporte que necesitaban para sobresalir. En los 2 casos, la realidad subjetiva se convirtió en el elemento que anuló los factores objetivos de la situación. Al margen de cómo sucede, la información que recibimos de nuestra buena o mala conducta y la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar y la visión que tenemos de nosotros mismos.